Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va, Silvia? Bienvenido, Juan Ignacio Jafela, qué alegría verte. Bueno, Gracias. bienvenidos a Igual, todos los que nos van a acompañar hoy en Tiempo de Palabras, antes de la medianoche, que en realidad es antes del mediodía hoy. hoy es antes del mediodía, claro. Lo vamos cambiando, le voy a tener que sacar ese título, pero no importa, lo importante es encontrarse. ¿Qué te Igual antes de pasó? la ¿Qué te pasó medianoche, recién? son 12 horas antes, pero sigue siendo antes. Sí, sí, sí. ¿Cómo solucionaste el tema? Contame, ¿qué te pasó? No, me pasó que la bicicleta no sé, se pinchó, dejó de andar, qué sé yo, y bueno, estuve tratando de Bueno, arreglarla. yo digo, la verdad es que el vivo tiene eso, ¿no? Cuando me lo dijiste, lejos de ponerme nerviosa, dije, bueno, es un vivo y suelen suceder esas cosas. Pero bueno, llegaste a tiempo al final. Sí. Bueno, qué alegría verte. Y bueno, contanos un poquito dónde estás ahora y qué estás haciendo. Después te voy a presentar más formalmente. Bueno, estoy en Copenhague, en Dinamarca. Acá es muy común moverse en bicicleta, creo que es muy conocido eso, ¿no? La ciudad de las bicicletas, hay Sí, 5 bicicletas por persona en bien. Dinamarca. Así que está todo construido para manejarse en bicicleta. Si bien hay transporte público, hay trenes, hay bus, todo el mundo anda en bicicleta. Sí. Y bueno, yo también ando en bicicleta. Sí, ¿Y qué estás haciendo específicamente hoy, en el 2023, en Dinamarca? mirá, estoy haciendo de todo. Estuve dando un taller de teatro en español para gente de la comunidad latinoamericana y española. Ahora en este momento paré un poquito porque acá es el verano y tengo ganas también de disfrutar un poco del verano. Y después he estado trabajando como actor en publicidad y en cine, como extra, digamos, Sí, 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 sin palabra, porque sí, todavía sí. no hablo danés. Y estoy aprendiendo danés. Así que bueno, esto vos me decís, bueno, estoy trabajando como actor, es tu origen, ¿no es cierto? La actuación. Vos sos actor, sos mimo, sos narrador oral y ahora, corregime, licenciado en bioenergética. ¿Es verdad? ¿Es así? No, bueno, gracias. Yo soy licenciado en actuación en el IUNA. Estuve estudiando psicología. En este momento está en stop, en stand-by, porque la UBA no tiene cursada a distancia, entonces por ahora no estoy cursando. Y estudié bioenergética en una escuela que se llamaba la Bioescuela, que lamentablemente en pandemia cerró por, bueno, cuestiones o muchos lugares. Y es una formación que hice que el título es, cuando te terminás, después de los 3 años, es terapeuta corporal bioenergético. Ellos Ah, terapia. te invitaban en general a seguir formándote y bueno, eso fue lo que me llevó a mí a meterme en la Facultad de Psicología, este, y que es una carrera que, bueno, me interesa eh, hacerla, digamos, terminarla Claro, o por supuesto. seguir Sí. estudiando de alguna manera, porque también hay un montón de formaciones, de cursos y de experiencias que te enriquecen como terapeuta que creo que pueden acompañar o que son diferentes, pero que son tan importantes como una formación académica Sí, en por supuesto. psicología. Sí, sí. Ahora, tu origen es la actuación. La actuación y empieza todo en Mendoza, tu Sí. hermosa provincia de Mendoza. Contame cómo surge eso, cuándo sentís esa vocación. Todo habrán pensado en la escuela, supongo, ¿no? Como a la mayoría de los que despiertan una Sí. vocación. ¿En el colegio? Mira, yo empecé de chiquito porque la profe mía del jardín de infantes era profe de teatro, Andrea Cardoso se llama,
y bueno, le dijo a mi papá si no me quería llevar a teatro porque, no sé, se ve que yo tenía algo que llamaba la atención. Y mi papá, que digamos que le gustó el teatro, le gustó la actuación toda su vida, nosotros mirábamos películas juntos. Mi abuela, ella estudió declamación, que en esa época no existía la carrera de teatro, se llamaba declamación. Y bueno, entonces, digamos que había, por el lado de mi papá, sobre todo, como me estimuló mucho, digamos, por lo menos en lo que fuera con el teatro, pero también me estimuló mucho con lo que era la lectura, porque yo empecé a leer, digamos, leía mucho desde muy chico. Yo leía, por ejemplo, Cortázar a los 12 años, 11 años, estaba leyendo Casa Tomada, y Carta a una señorita en París, y entonces... Y esos textos complejos, ¿cómo los recibías? Bueno, después en las posteriores lecturas habrá tenido otro valor, pero en ese momento, con 12 años, ¿no? Casa Tomada, estás nombrando Yo era, yo era un chico que me daba más con los grandes a veces que con los chicos de mi edad. Entonces como que me gustaba parecer más grande de lo que era. Este, y no, y además, como te decía, esa estimulación, por ejemplo, yo me acuerdo mi papá leyéndome La Máscara de la Muerte Roja cuando yo estaba en segundo grado, a la noche, imagínate, y me lo leía de una manera que me asustaba, o sea que eh, este, estuvo siempre, digamos, tanto el actuar como la lectura y la escritura. Yo también, bueno, escribía, gané unos concursos literarios en Mendoza. ¿qué escribías? Qué género Terror, abordaste? cuento de terror escribí. Ah, Sí, sí. En qué quinto bueno. grado gané un concurso que, bueno, a la escuela le dieron una computadora, a mí me regalaron una bicicleta. Salí en el diario Los Andes, que es el diario, digamos, uno de los diarios más importantes de Mendoza. Así que a mí la escritura me gustaba, y como te digo, era un chico medio que me gustaba mucho hablar con adultos. Con Entonces adultos. también, yo creo que no entendía de fondo Casa Tomada a los 11 años, pero yo igualmente la historia la Pero entendía y me entendiste interesaba. la base, claro. Claro, pero no entendía, digo, las metáforas profundas No. de toda esa... Digo, me pasaba lo mismo con las canciones de rock nacional. Escuchaba canciones de rock nacional, no sé, Mirta de Regreso, ¿viste? Yo tenía 10 años, qué es lo que entendía, pero yo las Era escuchaba. una primera aproximación. Y ahí en Mendoza, en tu provincia, ¿llegaste a actuar directamente, digamos, oficialmente en teatro? Sí, mira, cuando yo tengo 14 años, también ahí entra algo del cuerpo, porque, bueno, yo empecé a hacer teatro me empezaron a mandar a teatro a los 5. A los 2 años me empiezo a estudiar con Ernesto Suárez, que es un actor y narrador mendocino muy conocido en Mendoza. Bueno, inclusive ha hecho películas con Rodrigo de la Serna, ha participado como actor en algunas películas nacionales, pero él se considera un juglar y con mucha herencia de Darío Fo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí él, digamos que tenía algo clown, mimo, teatro popular, había algo así con el flaco, ¿no? Pero a los 14 años yo veo una obra de teatro que me voló la cabeza, que me encantó, que era La Mandrágora de Maquiavelo, interpretada por un grupo de teatro que en ese momento se llamaba Teatro Mentitas, Grupo de Teatro Mentitas. Bueno, fue una obra, te estoy hablando del año 2000, que la rompió, no sé, digo, ganó todos los premios en Mendoza, y era una obra que era una obra de equipo, era un grupo de teatro sumamente entrenados corporalmente, tenía mucho ritmo. La obra es una comedia
basada en la comedia del arte. No es una comedia del arte original, porque las comedias del arte no están escritas, eran improvisaciones, pero estaba basada en la comedia del arte y con mucha crítica social. Bueno, la obra creo que si la lees hoy te va a divertir, pero además de la obra en sí, la puesta era espectacular. La música, bueno, era genial. El director, Babi Chófalo, y bueno, yo cuando veo eso me meto a estudiar con los Mentitas, con el grupo Mentitas, ¿viste? Porque me parecían geniales. Y bueno, había sido hasta ese momento bastante ojota, digamos, por así decirlo, porque no, claro, ¿viste? Todo lo que estamos hablando es bla bla, pero poner el cuerpo, yo prácticamente nunca, ¿viste? O sea, no, al fútbol me habían mandado de vuelta, bueno, había hecho un par de deportes, pero jugué al rugby también 1 año y medio, bueno, pero entonces ahí en ese grupo empiezo a darle valor al trabajo corporal. O sea, en ese lugar que estuve 6 años, desde los 14 hasta los 20 años, estuve estudiando con ellos, eh, y, y ellos seguían mucho un maestro de teatro del siglo XX que se llamó Jerzy Grotowski. Grotowski, digamos, su técnica, por así decirlo, habla de que no hay que añadirle cosas al actor, sino que hay que quitarle. Es decir, que actuar es, digamos, despojarnos de nuestras máscaras sociales y es conectarnos con, de alguna manera, la divinidad. Entonces, por eso él llamaba el actor santo. Que esto estaba conectado también con los estilos de actuación, digamos, de todas las culturas. Eso después siguió trabajando Eugenio Barba, que es el teatro antropológico, se le llama, pero que es digamos, esa vuelta al rito, por así decirlo, ¿no? A los orígenes. Claro, exacto. Bueno, nada, ahí empecé a darle un poco de pelota al cuerpo y también esto que por ahí después te lo voy a enlazar con la bioenergética, porque digo, eso tiene que ver con la bioenergética. Sí, eso te iba a preguntar, justamente. ¿Qué importancia se le da en el teatro y en algún tipo de teatro al cuerpo, al movimiento? Y bueno, y en la bioenergética también se trabaja, ¿no? Con eso. Sí, sí. Sí, y ahí la bioenergética... ahí vos comenzaste ya, cuando te sumaste a ese grupo, comenzaste a actuar. ¿Y cuál fue tu primera actuación? Eso, perdón, me había olvidado decirte eso. Ese grupo lo que tenía, digamos, es que era un grupo, para mí, hoy por hoy, digo, lo hago un poco como crítica, pero también tenía que ver con la ideología, ¿no?, del grupo. Era un grupo medio cerrado, es decir, no se hacían obras para salir a hacer afuera, sino que era, digamos, todo trabajo de investigación. Entonces, durante esos 6 años yo prácticamente no había hecho muestras antes con el Flaco Suárez, pero durante ese tiempo casi que yo no actué fuera del grupo, ¿viste? Por ahí se hacía una muestra interna. Bueno, ahí me pasan varias cosas en la vida. En ese año, a los 18, cuando yo tenía 18 años, fallece mi papá en un accidente. Yo ya estaba como en la edad que era, bueno, ¿qué hago? Terminé la secundaria, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Y un amigo de mi viejo me dice, estás haciendo un teatro sumamente burgués, me dice. O sea, estás ahí encerrado todo el tiempo y mirá los chicos que están en la esquina haciendo malabares y se están ganando el mango de todos los días. Bueno, eso me estimuló mucho a buscar empezar a actuar, ¿no? Y bueno, en ese momento uno de los primeros trabajos que yo había empezado a hacer era cobrar entradas en un teatro en Mendoza. Y bueno, ahí conozco un director que es Guillermo Troncoso, que él me invita a hacer un infantil que se llama El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, una historia en clown. A los 18
18 años, entonces ese año estrenamos esta obra, que éramos, creo que 7 actores en escena. Fue una obra infantil, pero te digo que era pedazo de obra, porque era la escenografía era una rampa, imagínate. Y estábamos todos vestidos con unos trajes que eran medio parecidos a los del ejército del Papa, viste que esos que son como muy llamativos, rimbombantes, que parecen como medios hasta bufón. Bueno, estábamos todos vestidos así y hacíamos distintos personajes de la obra, digamos, de la historia, de la leyenda del rey Arturo, poniéndole mucho el cuerpo, con muchos roles, con muchas caídas al piso, cachetazos, tenía mucho de clown. Sí. Y esa fue la primera obra que yo actué en Mendoza, que tenía 18 años. Después de eso, el mismo profesor, ya, digamos, empiezo a estudiar con Guillermo mimo, pantomima, y bueno, ahí empiezo a hacer algunos sketches de mimo, y empezamos a salir con compañeros, con un compañero empezamos a salir a la plaza, a hacer números de mimo en la plaza, digamos, para la gente que estaba ahí. ¿Cómo recibe la gente esa actuación, el mimo? ¿Cómo lo recibe ese tipo de actuación, no? Mira, a mí me encanta el mimo. Sí, pero en las plazas, ¿viste? Donde está la gente, es decir, es bien, va, Sí. el que pasa por allí, se quedan. ¿Cómo interactúas con ellos? Mira, yo no hacía tanto del mimo, digamos, ni de estatua, ni del mimo que hace sombras, digamos, que va imitando a la gente, sino que hacíamos como un pequeño espectáculo, es decir, nos poníamos en el medio del Parque Central, en Mendoza, quienes sean de Mendoza lo conocerán, el Parque Central es muy bonito, enfrente de la casa de mi mamá. Entonces, bueno, fuimos a la municipalidad, pedimos el permiso, todo, ¿no? Y pusimos un biombo y nosotros nos paramos ahí, no me acuerdo si hicimos algo, o ya el hecho de que tuviéramos la cara pintada y todo, la gente se empezó a acercar, y empezamos a hacer los sketches que habíamos preparado en la clase de mimo, y bueno, en algunos momentos interactuábamos con la gente, ¿no? Habían algunas interacciones, pero te digo, era ir a ver cosas de mimo. Y yo creo que funcionó bien. A ver, los primeros días no fueron bien, pero... La gente en general lo recibe bien. No es algo muy común ver un mimo, no es común. No, No es ni hay grandes espectáculos hoy es por muy, hoy, aunque hubo grandes mimos, ¿no? es Yo muy- estoy mirando, en Netflix estoy mirando una película de Marcel Marceau, el mimo que se llama Resistencia, te la recomiendo si no la viste, que él muestra cómo ayuda, bueno, su evolución y cómo ayuda en la resistencia de Francia frente a los nazis, ¿no? Muy bueno. sabía. Y ahí se ve toda la actividad de él, ¿no? Es un arte difícil, ¿no? El de ser mimo. Es muy No es, difícil, es muy difícil. Y además está conectado con la palabra, porque si bien el mimo no habla, traduce palabras a gestos, o sea, comunica con los gestos palabras también. Y es muy difícil porque uno cree que es nada más que mover las manos no. y hacer gesto con la cara, pero implica todo tu cuerpo y además implica una comunicación que trasciende incluso el idioma, ¿no? Sí. Porque un Vos mimo sabés puede... que encontré una frase que decía que el mimo lo que hace es introducir el drama dentro del cuerpo, ¿no? Sí, introducir el drama, la acción de lo que es Sí, la acción dramática dentro del cuerpo y después volcarlo, ¿no? muy bueno. Es Bueno, muy hay varias difícil. escuelas de mimo. El que sigue esa línea, sobre todo, la siguió fue Ángel Elizondo. Eh, hay distintas escuelas de mimo, pero sí, está buenísima. Me encanta y me identifico con esa frase, creo que es Ahora, así. Juan, vos, bueno, transitas en Mendoza. ¿Dónde comienza tu vinculación con una obra que yo vi? Yo te conozco gracias a mi profe de narración oral, Claudio Ledesma, que le mando un beso, no está ahora, no lo veo ahora en línea, pero bueno, si en algún momento ve esto, y si no personalmente se lo diré, ¿no? Que él me dice un día, yo estaba estudiando con él, y me dice, tenés que ir a conocer a Juan Jafela, que está haciendo modelos de madre para armar, ¿no?
Y entonces yo fui ahí frente al Congreso, en la calle Hipólito Yrigoyen, y ahí me Salí. quedé asombrada, maravilloso. Todavía tengo la imagen de esa mujer en el escenario, de las dos apoyadas en la escoba, con todas las expresiones, los dichos, es decir, una obra maravillosa, un desempeño excelente, ¿no? Es decir, ¿cuándo empieza Modelos de Madre? ¿Ya en Mendoza o en Buenos Aires? Vos estás 10 años en Buenos Aires. 15 años, desde el 2008 hasta el año pasado estuvo. En Mendoza, bueno, Guillermo Troncoso, con el que hago esta obra del Rey Arturo y que después fue mi profe de mimo, cuando yo empiezo con la idea de irme a Buenos Aires, él me propone, bueno, ¿por qué no preparás algo para no irte sin nada, digamos? O sea, y bueno, esta era una obra que él actuó y dirigió muchos años, eh, y bueno, él me recomendó que la hiciera. Yo no la había visto, o sea, no se la había visto a él interpretarla porque él también la ha hecho y creo que la hace. Eh, pero bueno, él me propone hacerla, él me propone hacer Modelo de Madre. Y bueno, para mí fue, imagínate, era mi maestro de ese momento, yo tenía 19 años, o sea, fue como, bueno, wow, viste, que tu Sí. profe te proponga dirigirte, él además es un actor y un director también muy conocido y con mucho prestigio en Mendoza. Así que bueno, así surgió. Él me dirige, digamos, me pasa creo que me pasa los textos, no, él me va recitando, me va diciendo la letra, porque en realidad la obra original es una obra hecha para muchos actores, es de Hugo Sacosia, que después lo conocía, Hugo Sacosia, un dramaturgo neuquino que bueno, falleció de Zapala, y él escribe esa obra, bueno, y Guillermo la había adaptado ya. Entonces él me pasa su versión oral, digamos, de la obra, y bueno, yo empiezo a ensayar y digo, creo que en una semana me aprendí toda la obra, digamos, y es 1 hora y pico de texto, ¿no? Así que bueno, yo le mostré interés y nos empezamos a juntar una vez por semana, me reunía con él para ensayar y después yo en la semana tenía que ensayar solo muchísimo. Después se lo mostré a otra directora con la que trabajábamos, que era Graciela Lopresti, y después en una juntada con compañeros de la secundaria, yo hago la obra, la primera función que hago de Modelos de Madre, la hago enfrente de mis compañeros de secundaria, que yo dije, acá, este es el público más ácido que voy a tener, o sea, si les gusta a ellos, le va a gustar a otra gente. Bueno, a mis compañeros estuvieron toda la hora mirándome, escuchándome, o sea, re atentos, se reían. Sí, Así es que muy yo dije, buena. bueno, esta obra está andando bien. Después voy a hacer a la plaza, la hice en el Parque Central, en el mismo lugar donde hacía de mimo, hice la obra al aire libre para público también que pasaba, la hice como si te dijera 1 o 2 meses, todos los fines de semana. Y bueno, estaba funcionando bien de gente y entonces ahí nos vamos, digamos, a una salita, estuve como en 2 o 3 salitas en Mendoza haciendo la obra. O sea que cuando llegué a Buenos Aires ya tenía como unas 15 por lo menos funciones. Y bueno, la verdad que es una obra que la he estado haciendo hasta, creo que en el 2019 fue la última función que hice, o sea, Mira, un montón de tiempo, hermosa obra y muy bien logrado. Mira, tengo que hacer una pausa, ¿sabes para qué? Para nombrar a la gente que te está saludando, que es muchísima. Tenemos a Alicia, Sofía, Azul, a Cherar, Vázquez, a Duendes del Vino, Estefan, Muma, Julia, Igar, que dice, qué grande, profe, saludos. Euge, Virginia, Silvia te manda saludos también. Plafón de Vil, Mariana, Arcia, no sé, son muchísimas personas. Tenemos a Kabud, a Bertuzzi María Susana, a Casamura, a Melanie, Ani, y a Lorena, es decir, muchísima gente. Así que bueno, todos ellos, que no puedo tomar nota de todo porque si no me Leo, pierdo la Mariana, conversación. Leo y Virginia Ahí Raballo está, también. ahí
se sumaron. Ahí está, hola Juan, y te saludan, muy bien. Bueno, te quería preguntar cómo vos iniciás el año pasado este viaje, ¿no? Un viaje que en algún momento alguien no sé si eran amigos o de la familia, te dicen, Juanito, me alegro mucho que cumplas este sueño, ¿no? Tu sueño era andar así conociendo por Europa. Estuviste en unos lugares preciosos, en las fiestas, inclusive, no sé si era Alemania, que estabas en los puestos de Navidad, donde, no sé si tomaste vino caliente allí, que se ve, este era vino caliente y otros dulces, son especialistas en dulces. ¿Cómo fue ese Sí. viaje? Proyectado, soñado y después concretado, ¿no? Bueno, mi hermana Celeste, ella vive en Rumania creo que desde el 2018, y bueno, nació mi sobrina el año pasado, y bueno, yo tenía ganas de verla a mi hermana y de conocer a mi sobrina, y bueno, también Rumania, que es un país súper exótico, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, fue algo que lo empecé a pensar, lo hablé mucho, y, y bueno, la verdad que yo nunca, o sea, prácticamente siempre estuve en Argentina. Una vez había viajado con una obra que fuimos a China en el 2016. Mira, a eh, China nada menos. sí, a China, con la Venus Roja se llama. Eh, pero después yo había estado siempre en Argentina, y bueno, como que fue un poco venir a verla a mi hermana, después una compañera mía de la facultad de Yuna que vive acá me habló, ya me había hablado, me había contado de Dinamarca. Y después llegué acá, llegué a Rumania. Mi hermana me hace conocer un programa acá que se llama Erasmus, que se hacen entrenamientos en distintas ciudades de Europa, y bueno, yo aplico para un entrenamiento que era de storytelling digital, o sea, una técnica de contar historias que tiene que ver con el video, con grabarse en un video, pero a ver, con la particularidad que era en inglés todo el curso, y yo con el inglés, digamos que me había empezado a preparar hace un año, había empezado a tomar clases de inglés, pero no era... pero bueno, apliqué y quedé seleccionado, y entonces fui a un pueblito cerca de Berlín, a 40 minutos de Berlín, a hacer este training que duró creo que 8 días, y, y bueno, estuvo buenísimo, porque fue La hablar en experiencia. inglés todo el tiempo, pero además no solo hablar en inglés y hacer el curso, sino reírte, o sea, hacer buena onda, ¿viste? Como amistades con gente. Claro. Eh, bueno, yo conté una historia que tenía que contar, eran historias de la vida personal grabadas y con imágenes, bueno, lo hice también. Y te fuiste Y adaptando a bueno, la vida, te fuiste adaptando luego cuando te instalás en Dinamarca. ¿Te adaptaste con facilidad? ¿Cómo es vivir en Dinamarca hoy? mira, no hace tanto que llegué, así que te puedo decir, estoy como un recién llegado, acá estoy digamos, conociendo, disfrutando también, viste, los primeros, Claro, como también me pasó en Buenos Aires, ¿no? No es lo mismo el primer año que el segundo, que el tercero, que el quinto, que el décimo, ¿no? O claro, sea, sí. a mí cuando me preguntan de dónde soy, todo el tiempo digo, soy mendocino, pero viví 15 años en Buenos Aires, o sea, Claro. Son como que muchos tengo, años, claro. claro, Son muchos tengo, digo, años, el porque vos sos un acento. muchacho joven. ¿Qué edad tenés, Juan? 35. Claro, son muchos años, 15 en Buenos Aires. Y sí, sí, Casi, sí. No, casi yo todo el me doy tiempo. cuenta, digo, me conozco todas las calles de Buenos Aires, porque aparte viajé mucho narrando cuentos, Claro, durante varios años, digamos, mi primer trabajo era narrar cuentos, es decir,
vivía claro. del arte, de ir a contar cuentos a escuelas, a colegios, creo que también puede ser en algún colegio que trabajaste Sí, vos, sí, ¿no? sí, vos viniste En a uno de los colegios donde yo estaba ejerciendo, Nuestra Señora Sí, de Loreto, que fue espectacular. Todavía, mira, me quedan imágenes tuyas, me acuerdo, y narraste de un adolescente que se miraba en el espejo y se miraba los granitos, los barritos, y los chicos se morían de la risa. Fue espectacular eso, que tenía mucho también de mimo. sí. Era muy, muy bueno, realmente. Sí, estuviste allí, y vos además fuiste director de nosotras, del grupo que hicimos, pobre Juan, lo tuviste que soportar en Pecados Capitales cuando estrenamos en El Gato Negro de la Avenida Corriente, no sé si te acordás. Me acuerdo que era con máscaras, que estaban con antifaces, sí, me Algo acuerdo. así, terrible, pobre, pobre lo que tuviste que aguantar con nosotras. Juan, escúchame, ¿cuándo comenzás la narración oral? Porque el otro día hablábamos con Carlos Genovese, que por supuesto no es lo mismo ser actor que No, narrador oral, por supuesto que no. Pero bueno, lo que pasa es ¿cómo que es ese llamado? yo escuché la entrevista que le hiciste a Carlos. Carlos, él se forma como actor, tiene un trabajo de actor y luego él decía que decide el cambio o que cambia la narración. Yo Totalmente. en mi caso, nunca me sentí que haya dejado la actuación porque, a ver, yo empiezo a narrar en el año 2008, si es que, o sea, digo, empiezo a llamarle narración oral y adaptar cuentos, porque Modelos de Madre para recortar y armar, si bien no es narración oral, está ahí pegadito, porque Sí, yo pero estoy contando. ¿no es más actuación aunque lo hagas en primera persona? ¿No es más actuación, modelos? Sí, está en un límite ahí un poco Preciso, difuso, sí, sí, sí. ¿viste? Eh, Porque yo no estoy, digo, ya también el mimo me había sacado todos los elementos, porque con el mimo yo no usaba ninguna escenografía, ninguna utilería. Entonces ya estaba, digamos, acostumbrado a estar solo en el escenario, a no tener nada, a esta relación con el público, La mirada, el intercambio, claro. a Ahora, construir algo ¿quién te imaginario. conecta? ¿Cómo te conectas con la narración oral? Acá en Buenos Aires, Bueno, pues. yo, claro, cuando yo llego a Buenos Aires, me empiezo a mover para conseguir lugares para hacer modelos de madre y para hacer estos números de mimo. Eh, Entre todo eso me lo cruzo a Claudio Ledesma Divino, claro. y le digo, le muestro lo que estoy haciendo, le recito una partecita, y bueno, y él ahí se enganchó y me dijo, él en ese momento tenía que ir a una escuela a contar cuentos y no podía porque tenía otro trabajo, y entonces me dijo, che, me querés reemplazar en esta función? Y yo en una semana me preparé con la misma dinámica que dice Modelo de Madre, ¿viste? En una semana él me pasó un listado de cuentos, yo fui agarrando algunos que me gustaban o que me resonaban, y eh, yo no sé si no me preparé hasta 2 o 3 cuentos por día. O sea, Mirá. en una semana o en 2 semanas me había preparado un espectáculo para niños y otro para adolescentes con Pero esto cuentos. sin duda tiene que ver con tu formación anterior. Una persona que no hubiera tenido contacto con la actuación no lo hubiera podido Claro. hacer tan rápido. Bueno, Cuesta mucho. después, claro, después digamos, lo que me fue pasando con la narración, que fui aprendiendo la técnica de la narración, que es distinta, digamos, con respecto, por ejemplo, a la memorización, Claro. empezar a usar imágenes para narrar, y después ya, sobre todo el hecho de que vos cuando estás narrando, vos podés cambiar todo en un Sí, minuto. O en un sea, minuto. vos Es podés genial eso. empezar a contar, claro, vos podés empezar a contar un cuento y podés cambiarlo, podés contar un cuento y pensabas después contar este otro, pero viste que me pasó 1000 veces, digo, en la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no? Que empezaste a contar un cuento y que te entró, tenías 30 chicos y en la mitad de un cuento te entran 2 grupos de 60 pibes más. ¿Qué haces? ¿Viste? Tenés que decidir ahí qué haces. Haces un resumen de lo que venías contando, Claro.
o habías arrancado pensando que eran cuentos para chicos de 9 años y de repente son de 5. Entonces, bueno, después me fue moldeando la actividad, ¿no? De la Claro, narración. sí. La verdad es que es maravilloso, maravilloso. Yo te vi a vos, narramos, en realidad Claudio Ledesma nos lleva en un festival de narración a un teatro de Merlo, creo que era, y vos ese día habías vos, y contaste El corazón del ator, que yo no había visto esa versión, lo había escuchado el cuento, pero con tus golpes en el escenario, como el latido del corazón, maravilloso, me encantó. Después te tenías que ir a actuar a otro lado, así que seguimos nosotros, pero después de esa presentación lo nuestro no, no se lucía, porque fue espectacular. El corazón del actor de Edgar Allan Poe, maravilloso. Si tuvieras que elegir, ¿podrías elegir entre la narración oral y la actuación o no podés despojarte como hizo Carlos, que se despojó de la actuación y se quedó con la narración oral, ¿no? En tu caso, Eh, no, mira, a ver, eh, yo no distingo demasiado entre actuar y narrar. Te lo puedo, te puedo hacer una distinción teórica, ¿no? Pero a nivel de sentimiento no lo distingo tanto. Eh, eh, digamos, la narración fue lo que a mí me permitió trabajar, que no claro. es poco. Sí, Eh, porque es más fácil, ¿no es cierto?, insertarse en lo laboral con la narración oral. El teatro exige un teatro, una apuesta, un montón de otros elementos de los cuales está despojada la narración oral, ¿no es cierto? y el teatro sí, es complejo. En Buenos Aires es distinto el teatro en las provincias, o por lo menos en la provincia de Mendoza, que en la capital, en Buenos Aires. Hay que armar grupos, Sí, los grupos, no sé hoy en día cómo están sobreviviendo, pero hace unos años claro. atrás era subsidios, Sí, conseguir muy esto, lo difícil. otro, Pero el ir a la narrador va asociación de solito, solito y actores. puede ser un espectáculo el narrador. Una silla, Claro, es sí, además maravilloso eso. después me malacostumbré porque estaba acostumbrado que iba con una mochila y me iba para todos lados, y, y bueno, ahora, todos estos años, digamos, desde el 2008 hasta el 2017, yo estuve haciendo la UNA, hice la carrera de actuación. Entonces, yo seguía haciendo cosas de teatro, Claro, en sobre todo paralelo. en Sí, escenas, sí. en paralelo. Y yo fui pensando, si bien no hay muchos textos teóricos, no habían hace unos años atrás, y en la facultad poco y nada se hablaba de narración oral, eh, yo fui haciendo, digamos, como mi síntesis entre esas dos cosas. ¿Llegaste a tomar clases con alguien de narración oral o no? Directamente ya con la formación que tenías. No, No, pero digamos que reconozco como maestros míos en principio a la Landricina, porque yo escuchaba cuentos de la Landricina y no puedo decir que, si bien no estudié con él, no me haya enseñado, porque claro, por eh, supuesto, digamos que cuando vos escuchás y ves a alguien, aprendés. por Eh, supuesto, sí, sí. Ahora, y vos nombraste después justamente a la es más suave. Andricina, vos nombraste a la Andricina y yo quería mencionar que me pasa que cuando te veo, cuando ya te veo venir, todavía no estás actuando, ya me empiezo a sonreír. Porque yo estoy ligada al humor. ¿No? Vos te nombraste a la Andricina y bueno, ¿qué importancia le das al humor dentro de tu actuación, ¿no? Y el humor, digamos, primero que es como una especie de intercambio de que vos te das cuenta que la gente te está escuchando, porque si se ríe porque te está escuchando, ¿viste?
Es Entonces, difícil hacer reír, ¿eh? No es fácil hacer reír. no, Sin claro, embargo, no para nada. es más fácil hacer llorar, digo yo, que hacer reír. Y vos haces reír, vos causás gracia cuando haces un texto humorístico, ¿no? Recuerdo otro evento que fue, que lo tenés grabado también en el Instagram, ese cuento, en un encuentro que hizo Raúl Cuevas en Avellaneda, y contaste al chico del supermercado, que la señora le dice que te pareces al hijo, bueno. Y a mí me causa una gracia enorme, ¿no? Ya tu cara, tu actitud, tu forma de decirlo, tal vez no es el cuento en sí mismo, sino seguramente el plus es la manera de contarlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, mira, yo me acuerdo en teatro, en primer año del Yuna, había un ejercicio que se llama el yo afectado, ¿no? Que es un ejercicio de teatro de la escuela de la línea de Stanislavski, de Augusto Fernández en Argentina, y la tenía Susana Pampín, que es una maestra de teatro genial y también actriz. Y yo me acuerdo que el yo afectado es esto de lo que se le dice la memoria emotiva, de alguna manera, ¿no? Que tenía que conectarte con una situación que te había hecho enojar, y bueno, y yo me acuerdo que si bien yo estaba haciéndolo, digamos, creo que correctamente dentro de ciertos límites, pero yo me estaba enojando, estaba acordándome de una situación que me había enojado mucho, me había molestado, y tenía como que pegarle, o sea, digo, imaginarte a la persona que le pegabas y que le decías cosas, yo me acuerdo que todos se reían. O sea, me acuerdo que todos mis compañeros se reían. Hay algo de, bueno, a veces es difícil. Yo recuerdo también que acompañaste una vez a Claudio Ledesma en ese cuento maravilloso, vos como mimo, y en el cuento maravilloso de la mujer que la dejan en la azotea, en la terraza, que la pobre Sí. mujer sube simplemente para arreglar la antena, para poder ver el televisor y nunca más la ve. Es trágico, pero causa gracia también. Bueno, y vos cuando hacías el mismo, a mí, si me provocaba, eso que era una situación dramática, y sin embargo, si tengo una inclinación hacia el humor, ¿no? Sí. Sí, el Eso te cuento, pasa porque de el cuento era muy duro. Igual tenía algo de humor ya el y cuento en porque sí, ¿no? era tan terrible Eran que todos terminaba en malditos, humorístico. era tan maldita toda la familia que era un humor negro. Acá, mira, tengo que hacer otro paréntesis porque te digo que explotan las redes, Juan. Te mandan saludos, Proyecto Tantra, Cris, Silvia Trillo, Irma, Adriana Joan te dice que se te extraña, que cuando venís, que cuando nos vemos, Susi Castro, Sari, William, que dice que sos un crack y que se te extraña mucho. Bueno, y se siguen sumando, acá vemos a Bruna, Bruna, Por ahí lo Rocío, vi a mi cuñado, acá hay familia, también le mandamos un beso a la familia también. Juan, sé que estás corto de tiempo porque tenés mucha actividad, te quiero agradecer, y si para terminar yo siempre termino estos encuentros con alguna anécdota, alguna lectura, algo que quieras compartir con nosotros. Supongo que tendrás también muchas anécdotas porque con tanta experiencia y tanta trayectoria ya siendo tan joven, bueno, habrá cosas para contarnos. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Mira, había elegido quiero ver si lo puedo, ¿sabes qué? No me di cuenta. Lo No había puedes. copiado para leerlo del celular, pero no me deja verlo. No importa. El Pero texto bueno, que mencionaste ayer, bueno, más o menos sí, la idea de... Sí. la idea, sí, la idea del texto que es una frase de una novela que se llama El Reino de Manuel Carrer, y decía algo así como la historia me interesa, me gustan las historias, pero me gusta saber quién está atrás de la historia, quién me está contando la historia. Sí, por eso le hablaba de un narrador en primera persona, cuando narra prefiere narrar en primera persona, ¿no? En primera persona, sí, el yo, que además bueno, yo los últimos años a lo que más me dediqué fue a dar talleres, ¿no? Clases. Nada. Bueno, fíjate que yo le puse narración a mi taller, porque es esto de
que narrar y actuar no se diferencian tanto. Claro, ¿viste? Hay que respetar todas las corrientes y las ideas, porque me decía Carlos el otro Sí, día, sí, pero que así nos se dice enriquece que también. todavía no se ponen de acuerdo algunos en algunas divisiones. Vos dijiste que es un límite tan estrecho, ¿no? Es una línea demasiado fina que a veces es muy difícil decir, esto es narración, esto es actuación. Y lo que pasa es que, mira, el teatro griego nace con la narración. Cuando Edipo Rey se arrancaba los ojos, no venía un actor y se los sacaba No, en escena. Venía un personaje que narraba y sí. decía, oh, Edipo se ha quitado Bueno, los ojos. y la función del coro también, ¿no? Que es del coro en el teatro griego, que es pura Sí, narración también y canto. Y, también. sí, sí, Claro, pero entonces digo, está ligado la actuación con la narración. ¿Qué era lo que se actuaba? Lo que era más interesante actuar que narrar. ¿Y qué era lo que se narraba? Lo que no se podía actuar. Entonces, claro, sí, había desde el principio del teatro occidental, la actuación y la narración están como complementos en el claro, sí, teatro. sí, 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 Y hasta el sí, día sí, de hoy pasa también que frente al cine, el teatro, de qué se toma? Y se toma de la narración, porque ¿qué te voy a mostrar? ¿Una explosión? Si eso vos lo podés ver en una película, pero en claro, teatro, tal ¿cómo ves cual, una sí, explosión? Digo, claro. ¿cuánto efecto hay que pensar en todo un aparataje, ¿no? Para generar muchas cosas. Sí. Entonces, pero bueno, Bueno. sí, ¿Querés despedirte con alguna anécdota, algo que te haya sucedido, que lo recordás porque fue descabellado, porque fue gracioso, porque fue terrible para el momento? bueno, mirá, la primera vez que yo hice de mimo en el Parque Central, no, fue una función horrible, te decía que fueron las primeras, fueron muy malas, pero la primera fue especialmente muy bajón, porque nos pasaron mil cosas, digo, teníamos un biombo atrás, éramos dos mimos, y mientras uno estaba haciendo el número suyo, el otro esperaba atrás y se sentaba atrás del biombo. Yo de repente veo que la gente se empieza a reír, pero no era en una parte que yo esperaba que la gente se riera. Entonces miro y veo que se había volado el biombo y que estaba mi compañero sentado atrás, viste, en un banquito, mirando a la gente. Después lo levantamos al biombo. Después vino un perro y nos hizo pis en el biombo. Después pasaron dos pibes con una pelota de fútbol. Yo estaba haciendo la pared, viste, la famosa pared de los mismos, y vino y me tiró me tiró un pelotazo en la cara. Un montón de gente O se sea, paró y les se pasó fue. de todo, les pasó de todo. Terrible. Y termina, se cierra con mi mamá que me dice, Juan, no te quiero ver más actuando, pues no me gusta, me pone mal esta situación. Ay, muy bueno, muy Esa fue bueno, la muy primera, bueno. digo, después de eso solo puedo decir que había deseo y había pasión, porque después de Claro, esa sí. función que fue tan mala y fue terrible ese día, imagínate, un bajón. Me Al imagino otro lo día, que... al otro día volvimos a hacerla, o sea, Ah, estábamos sí, locos, ¿no? insistieron. Al otro día volvimos, esto pasó un sábado, nosotros volvimos el domingo. Ese día salió mejor y dos o tres funciones más adelante teníamos llena la plaza de gente que nos estaba viendo. Muy, Así que muy bueno, bien. Y eso bueno, para pero cualquiera que diga, uy, no sé qué, no, hay que este, seguir insistiendo. hay que seguir, claro, exacto. Bueno, Juan, antes de despedirte, tengo que seguir. Es impresionante la gente que se fue sumando. Ángela, Susi Castro dice, excelente entrevista. Juan Faustino se ríe mucho con esta anécdota, así que bueno, es muchísima la gente. Les pido disculpas a aquellos, mira, ahí está Sari, libros, no, Lili, es decir, no puedo leer a todos, es impresionante. Así que gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a vos, Juan. ¿Tenés idea cuándo volvés a Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Todavía no. Si venís de visita, Todavía no algo. tengo, quiero, digamos, una idea sería poder ir en verano, poder estar allá un tiempito, pero no lo sé, porque también tengo que ver cómo sigue por acá Bueno, los proyectos de acá.
Bueno, bueno, te mando un beso grande, muchísimas gracias y no te quiero retener más porque sé que tenés una actividad ahora. Bueno, Un abrazo grande, gracias. gracias, Y gracias a gracias. todos por sumarse. Ahí está, ves, se sigue sumando gente. Chao. Chao, un abrazo. Un abrazo, Juan.